podemos distinguir dos grandes ramas de agricultura. La primera es una agricultura basada en insumos, es decir, el agricultor está obligado a comprar insumos producidos por la industria adyacente a la agricultura para formar lo que se llama un paquete tecnológico. La agricultura basada en insumos puede ser orgánica o puede ser también convencional, basada en la aplicación de los agrotóxicos. Pero el principio es el mismo, quiere decir, el agricultor tiene que adquirir a la industria alguna parte necesaria para nutrir la planta, protegerla de sus enemigos, de insectos, de bacterias, de hongos, y como resultado tiene un gasto que tiene que descontar de su ganancia al final del proceso. De esta manera, muchos productores orgánicos, cuando hacen el balance al final de año, salen tablas o salen perdiendo. Quiere decir, todas sus ganancias se fueron en compra de insumos supuestamente necesarios para que su cultivo tenga un buen desempeño, para que tengan una buena cosecha. La otra gran rama de la agricultura es agricultura basada en procesos. Podemos ver que la nutrición de las plantas no depende exclusivamente de lo que le aporta el productor, sino y principalmente de la biodiversidad y de la conectividad de los diferentes organismos que viven dentro del olón. Por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen la capacidad de absorber el nitrógeno desde el aire y fijarlo en el suelo. Así es que no tiene mucho sentido añadir grandes cantidades de nitrógeno, ya sea de origen orgánico o anorgánico, a sus cultivos, porque solamente van a incurrir en gasto innecesario. Gran parte del nitrógeno que se aporta en forma orgánica o anorgánica al suelo se evapora. La segunda provoca una toxicidad, una exagerada cantidad en las raíces, y la otra parte añade o atrae al olón una gran cantidad de bacterias nitrofílicas. Quiere decir, son bacterias que se tragan, que comen el nitrógeno o el exceso de nitrógeno que está presente en el olón. De esta manera, muy poco del nitrógeno añadido del exterior llega realmente a la planta. Y cuando llega en grado tóxico, en una demasiada cantidad, y también contamina los mantos acuíferos de la región. Desde luego que hay otro tipo de agricultura que llamamos agricultura basada en procesos, que aprovecha precisamente la capacidad de los microorganismos y de los diferentes meso y macroorganismos presentes en el olón para desencadenar procesos múltiples que permiten la fijación de elementos nutritivos para los árboles o para las plantas, quiere decir macronutrientes, micronutrientes, elementos traza en una cantidad necesaria para que haya una producción abundante. Existe una arraigada idea de que debido a que la cosecha extrae una gran cantidad de nutrientes, entonces es estrictamente necesario añadir estos nutrientes de regreso al olón. Pero nada de eso es cierto, porque la naturaleza no trabaja así. La naturaleza trabaja, digamos, más parecido a lo que llamamos el modelo de bosque, un modelo que es bastante productivo. Y si se preguntan quiénes fertilizan a los bosques, bueno, la contestación es simple: nadie. Sin embargo, los bosques siguen produciendo una gran cantidad de frutos, una gran cantidad de follaje, una gran cantidad de plantas, y albergan una enorme biodiversidad de organismos que todos colaboran para que la fertilidad se mantenga. Así es que la agricultura basada en el paradigma que tenemos que añadir algo desde exterior para mantener la fertilidad es desde luego una idea
equivocada, es un paradigma, es una idea fijada a través de la historia que nos dice que debemos comprar y comprar y comprar y comprar para vender, pero al final cuando hacemos las cuentas no salen. ¿Y cómo se llama esta agricultura basada en procesos? Bueno, se llama holo-homeopatía, es aplicación de homeopatía, de preparados hechos de forma homeopática a partir de los recursos presentes en cada olón. Quiere decir que la inmensa mayoría de los preparados no les va a costar absolutamente nada, simplemente saber cuáles son los recursos que pueden preparar homeopáticamente para añadir mayor coordinación, mayor actividad, mayor vitalidad a su suelo y a sus cultivos. La agricultura basada en insumos acostumbra grandes cantidades de aportaciones de supuestos nutrientes y es difícil para los productores entender cómo es posible que los árboles pueden crecer sin esta aportación. De hecho, pueden crecer mucho mejor y pueden producir más eficientemente y fruto de mayor calidad. Y eso se debe principalmente a que los nutrientes deben ser disponibilizados para las plantas. La planta no come piedras ni harinas de piedras. La planta no come excremento de animales directamente. La planta no come directamente elementos químicos extraídos de la tabla de Mendeleev, sino que todos los nutrientes tienen que ser disponibilizados, biodisponibilizados por medio de bacterias, de hongos y algunos otros micro, meso y macroorganismos que participan o existen en el olón. Cuando desprovemos al olón de la cobertera, entonces limitamos enormemente la presencia de estos organismos. Cuando volteamos repetidamente la tierra, entonces despojamos al olón de la posibilidad de albergar permanentemente los organismos benéficos. Y cuando añadimos grandes cantidades de insumos en forma de nutrientes de diferentes tipos, y entonces en realidad a la larga promovemos la infertilidad del suelo y la desvitalización de los cultivos, ya que el rol principal del agricultor debe ser estimular la vitalidad en el suelo. ¿Cómo estimular la vitalidad en los árboles o en las plantas o en los cultivos? ¿Cómo mantener una biodiversidad de manera correcta? Y no como suplementar o suplir supuestamente lo que la naturaleza sabe hacer perfectamente y lo sabe hacer muchísimo mejor que el humano.